Sean bienvenidos. Hoy veremos cómo programar un modelo de regresión lineal bajo el método de mínimos cuadrados ordinarios en el lenguaje de programación Julia. Antes de iniciar, quisiera hacer algunas aclaraciones. La primera es que si no tuvieron la oportunidad de trabajar con vectores y matrices en Julia, ingresen a la siguiente página y acá van a ver varios ejemplos de cómo trabajar con matrices. A su vez, van a poder comparar con MATLAB y Python. La segunda es que en el presente video nos vamos a enfocar más en la programación y no tanto así en las operaciones matemáticas que conlleva este método. Esto con el propósito de practicar lo anteriormente visto en los videos que tengo en el mismo canal. Una vez hecha esa aclaración, podemos iniciar. Acá se tiene una estructura de un modelo lineal. Si esa estructura del modelo lineal lo llevamos a su forma matricial, tendríamos la siguiente sintaxis. Esta sintaxis, lo que nos indica es que y va a ser el vector de las variables dependientes, x va a ser la matriz de las variables independientes, beta va a ser el vector de los coeficientes y epsilon va a ser el vector de los errores. Esta forma matricial, si la forma matricial lo queremos implementar en Julia, esto la podemos hacer mediante una estructura. Esta estructura lo vamos a llamar modelo. Este modelo va a tener dos atributos, que va a ser y va a ser x. Ambos van a responder a un abstract array, es decir, que van a ser vectores o van a ser matrices, dependiendo, ¿no? En el caso de y siempre va a ser vector, pero para x puede ser o bien, bueno, igual va a ser una matriz porque esta viene concatenada de un vector unitario, ¿no? Y esto se debe a la constante. Bueno, antes de trabajar o para poder trabajar con matrices en Julia necesitamos importar una librería, la que sería la de álgebra lineal. Esta librería no necesitamos instalarla, ya viene por defecto en Julia, solamente tendríamos que llamarla para poderla usar. Las otras librerías que serían DataFrame, estas sí necesitan instalarla y también la librería CSV. Estas sí necesitan instalarlas. Una vez aclarado eso con respecto a las librerías, procedemos con el ejemplo. Como mencioné anteriormente, vamos a crear una estructura. Esta estructura va a ser llamada modelo, como dijimos, y va a tener dos atributos, y x. En Julia, a la estructura también se lo conoce como tipo de dato compuesto o también en algunos programadores lo denominan objeto. Esto porque Julia permite, tiene un multiparadigma para poder programar, ya sea orientado a objetos pero generalmente en Julia se los denomina estructuras. ¿Qué es lo que hacemos con esta estructura o tipo de dato compuesto? Estamos creando nuestro propio tipo de dato que va a contener dos variables, que a su vez estas variables van a recibir vectores o matrices. Ahora bien, vamos a crear un método constructor. Un método constructor simplemente es una función que está asociada a un tipo de dato. ¿Y qué es lo que va a hacer este método constructor? El método constructor siempre va o siempre está entre medio de la estructura, es decir, acá va a ir entre la estructura. Y esta lo que hace es que ni bien nosotros llamemos a la estructura modelo, en este caso, ingresemos los valores, haga operaciones antes de devolvernos los valores. Vamos a verlo con el ejemplo. Ya. Como les mencioné, vamos a hacer el método constructor. El método constructor se caracteriza como nos tiene que devolver ni bien ejecutemos la estructura, por eso tiene que tener el mismo nombre. Ahora, este va a tener dos ingresos de variables, como dijimos, va a ser y x. Es decir, siempre el constructor, siempre los atributos que declaremos acá tienen que estar en nuestro constructor. Entonces estamos ingresando y x. Estos tres puntitos significa que x puede tener varias variables, es decir, varias variables independientes.
Lo que estamos haciendo posteriormente es que X va a sufrir una modificación, ya que si bien cuando nosotros tenemos nuestros datos ingresamos variable, por ejemplo, uno o digamos X1, X2, nunca eso lo llegamos a concatenar, entonces con el vector unitario, eso es lo que estamos haciendo acá. Vamos a concatenar de una forma horizontal el, que va a extraer el tamaño del vector que también se declare adelante, es decir, al tamaño me refiero al número de variables que va a tener, a los números de elementos, disculpen, que va a tener este vector, que va a ser las filas, lo vamos a concatenar y lo vamos a volver en un vector unitario más las variables que tenga. Esta modificación va a sufrir el, la matriz X. Y por último, esta palabra new lo que nos indica es que va a devolver un objeto que va a ser, que va a tener dos valores, ¿no? Va a ser y y va a ser x. Y no va a sufrir ninguna modificación porque no lo tenemos acá y x ya va a tener va a sufrir la modificación anteriormente explicada. Ahora lo que vamos a hacer es los métodos. Y los métodos, como anteriormente les dije, un método es una función asociada a un tipo de dato. No confundir lo que sería método constructor con método. Método simplemente son funciones que están fuera de la estructura. Cuando este método está dentro de la estructura, se le denomina método constructor. Cuando está fuera, se lo denomina simplemente método. ¿Ya? Ahora, acá lo que hicimos es una función en línea. Entonces, acá si ven, Visual Studio Code nos envía un tipo, un foquito. Si hacemos clic ahí, nos dice expandir la función. Entonces, expandimos, hacemos ahí clic y lo que nos muestra es la función, ¿no? Es decir, la sintaxis ha cambiado. Entonces, solamente es cuestión de sintaxis. Eso también lo vimos en un anterior video en funciones. Lo pueden ver el detalle. Pero como no es algo complejo lo que tenemos, es por eso estoy utilizando una función en línea. ¿Qué es lo que hace esta función en línea? Lo que estamos haciendo es las betas estimadas. Las betas estimadas van bajo la siguiente fórmula, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo, voy a hacer una función que la voy a llamar beta. Este va a tener un tipo de dato modelo que va a venir a hacer esto por la estructura. Pero cuando nosotros llamemos a modelo, no nos olvidemos que tenemos que digitar X y Y por los atributos, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo acá, simplemente, si nosotros quitamos esto que dice data, vamos a ver y quitamos este puntito, podemos ver que la sintaxis es esta, ¿no? Estamos indicando la inversa de la X transpuesta por X. A esta inversa le multiplicamos por la matriz X y por el vector Y. Entonces, con lo que estamos haciendo acá, eso es simplemente declarar el método para extraer los estimados, ¿no? El beta estimado. Lo mismo vamos a hacer para extraer la matriz sombrero también, la matriz H. Igual Visual Studio Code siempre nos muestra un foquito para indicarnos que es una función y que quiero expandirlo, ¿no? Lo mismo que anterior, esto es un método, ¿no? No es una función, es un método. ¿Por qué? Está asociado a un tipo de dato. En este caso, se podría decir, si queremos ser más explicativos, es un tipo de dato compuesto definido por el usuario, ¿no? Pero aquí está, es un método, que sería la matriz H, ¿no? Y lo mismo podemos hacer con las siguientes ecuaciones, ¿no? Para sacar el vector de los errores. Declaramos un método que va a estar asociado al tipo de dato del modelo, ¿no? Una vez que tengamos esto, ahora podemos proseguir con el ejemplo. Para ello vamos a utilizar una tabla o los datos de la siguiente página. Pueden ingresar acá. Es de Faraway, que tiene libros acerca de modelos lineales, pero él en su misma página ingresan acá
acá modelos lineales con Python y les va a dirigir a esta página. También si quieren pueden verlo acá, este link. Y lo que hice fue simplemente descargar todos los datos que tenga para realizar los ejemplos. Una vez que descargué los datos, me fui al capítulo 3, hacen clic aquí en salida y acá lo que está haciendo él es el ejemplo de un modelo de regresión lineal y con los datos que tiene Gala, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es llegar al mismo resultado, pero con respecto a los coeficientes, ¿no? Esto es lo que nos interesa, tablita. Vamos a ver. Importamos los datos. Después definimos los datos del modelo, ¿no? Acá podemos ver que esta es una sintaxis que también lo expliqué en el anterior video. Pueden verlo. Es una sintaxis de data frames. Estoy indicando que del data frame me extraiga la columna que se llama especies, ¿no? Lo mismo con otro. Data frames, la columna área. Data frames, la columna elevación. Entonces, sí. Ejecutamos. Ya. Disculpen, acá lo que no hice nos está mandando un error, es porque esto no lo ejecuté. Todo esto llamamos a nuestros métodos, igual ejecutamos, y una vez que tengamos esto, ya tenemos el dato, podemos ver que sí ya nos da correcto el modelo. A esta parte donde aún no lo hemos almacenado en una variable, a toda nuestra estructura se le llama constructor. Estamos creando un constructor, esto en base a nuestra estructura que se llama modelo, y este modelo tiene los siguientes tipos, bueno, las siguientes variables, donde ahora acá es importante el orden. La primera, como dijimos, es la variable dependiente, que sería y. Y todas las demás pueden ser n, van a ser las variables independientes. Es por eso esos tres puntitos. ¿Por qué? Porque x puede ser como una sola variable independiente, como también puede tener muchas variables independientes. Entonces nuestra estructura ya nos acepta porque ya lo hemos definido con anterioridad el comportamiento que tiene que tener x, ¿no? Cuando nosotros a este constructor lo almacenemos en una variable, por ejemplo, ahora voy a llamarlo data, es decir, a este constructor lo voy a guardar en una variable que se va a llamar data, eso se le llama instancia. Ya estamos instanciando nuestras variables, ¿no? Entonces, eso igual son conceptos, pero que generalmente nos confunden cuando empezamos en esto de la programación. Ejecutamos nuestra instancia y visualmente no ha habido ningún cambio, ¿no? Pero vamos a limpiar esto. Llamamos a data. Lo que si nosotros utilizamos la función dump, esta función dump lo que nos va a mostrar es la estructura que tiene. A esto se le conoce también como metaprogramación. Eso vamos a verlo con adelante. Solamente lo que quiero ver es que está capturando o está reflejando nuestra estructura, ¿no? Miren, el modelo, la estructura, la variable y, que va a ser un array, es decir, que va a ser del tipo array, y también la variable x, que va a ser del tipo array. En este caso nos está indicando que es entero, es decir, nos está mostrando el detalle ya de todo el contenido de nuestros datos ingresados, y nos indica que va a ser es un vector de 30 con 30 elementos, ¿no? Mientras acá nos indica que hay un vector, una matriz X, que a la larga es un arreglo o un array en inglés, que va a ser de tipo flotante, que va a ser la matriz es de 30 filas por 6 columnas.
Entonces ya podemos ver con esta función dump del cómo está haciendo, cómo hemos estructurado nuestro modelo, ¿no? Bueno, nuestro objeto, también si quieren llamarlo, modelo. Ahora lo que vamos a ver es, si yo llamo de nuestra variable data, hago el puntito, quiero vernos haciendo un punto, miren, Visual Studio Code ya nos reconoce cuál quieres verlo, ya que está. Miren, X nos dice que es Abstract Array, pero esta vez voy a hacer en Y. Hacemos Control Enter, miren, nos extrae el vector de las variables dependientes. Voy a escribir data, el punto X, ejecutamos y nos extrae, pero ya nos extrae la matriz de las independientes, pero la matriz ya concatenada, concatenada o aumentada, ¿no? Entonces, eso es la importancia de generar nuestra estructura, ¿no? Ahora vamos a quitarle, por ejemplo, a nuestra variable data. Si yo solamente quiero que sea con dos variables, sería solamente X y Y. Ejecutamos. Igual, X, Y va a seguir siendo, lo va a reconocer y X ya lo está concatenando, ¿no? Dependientemente de los valores que tenga. Vamos, el último ejemplo. Y ahí está, ¿ven? Vamos a dejarlo como estaba. Y por último, tendríamos que ver nuestros métodos, ¿no? Si funcionan, que serían las betas estimadas. Vamos a hacer el beta estimado. Y ahí está el resultado. Esto serían nuestras betas estimadas, nuestra matriz sombrero y el vector de errores, ¿no? Otra vuelta, llamamos al beta estimado, limpiamos pantalla por favor y ejecutamos beta. Acá comparamos con los resultados que nos muestra en el libro. Podemos ver que son los mismos, ¿no? El intercepto y de las variables. Eso es, estimados compañeros, ¿no? Lo que quería mostrarles. Hemos modelado disculpen la redundancia, un modelo de regresión lineal múltiple bajo el método de mínimos cuadrados ordinarios y en el lenguaje de programación Julia. Otra vuelta, ejecutamos hasta y van a ver que la matriz sombrero varía, ¿no? Es decir, todo está generando, lo realiza correctamente. Lo que hemos hecho acá, hemos abstraído, estamos haciendo buena práctica con el código Julia. Eso quiero oír. Ahora bien, esta parte es un poco, si bien haciendo un resumen, pero si bien esta parte lo que quiero llegar es un poquito larga, es por el contenido que ahorita yo le hice muchos comentarios, porque si solamente extraemos el código, pueden ver que es esto. Estas son las librerías a utilizar, ¿no? Este código es el que nos está dando un modelo de regresión lineal en la cual no estamos utilizando variables globales, sino estamos utilizando la recomendación es utilizar variables locales y en donde estamos aplicando los conceptos de objeto, de tipos de datos o estructuras de datos. Estamos utilizando los conceptos de atributos. Estamos utilizando también un concepto de método constructor, solamente de método. También vimos que es un constructor y que es una instancia. Si nosotros manejamos y practicamos estos conceptos, con seguridad que si pueden implementarlos en otro lenguaje de programación, ya sea Python, JavaScript o lo que ustedes quieran, los conceptos no varían. ¿Sí? Entonces ya pueden aplicar lo que han hecho o lo que hacen en Python en Julia. Eso sería todo por este video. Gracias por su atención. Quedo atento a cualquier comentario, duda y hasta el siguiente video. Hasta luego.